Buenas noches, mi nombre es Mauricio Jesús Ángulo Barrios y con mi compañera vamos a presentar un análisis de propuestas económicas y soluciones propias. Doy paso a que se presente mi compañera. Buenas noches, mi nombre es Esmirna Jarichonta Ramos, con código U23 32 32 43 48. Doy pase a mi compañero para que les explique un poco más del tema. Ya. En el marco de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales se presentan las propuestas económicas de Manuel Loaiza y Pedro Gómez. Un análisis crítico de estas es fundamental para comprender su impacto en la administración del país y la economía peruana. El análisis de las propuestas del candidato Manuel Loaiza. em, Manuel Loaiza, centrado en aumentar el gasto público para reducir la pobreza, propone medidas que buscan centralizar el poder económico en el poder ejecutivo. Sin embargo, estas propuestas implican serias implicaciones para la institucionalidad y equilibrio de poderes en el Perú. La primera propuesta sería emitir un decreto supremo para que el Ejecutivo apruebe la ley de presupuesto sin intervención del Congreso. Esta propuesta representa una clara violación al principio de separación de poderes establecido en la Constitución del Perú. Según el artículo 78 de la Constitución, la ley de presupuesto debe ser aprobada por el Congreso, lo que garantiza un equilibrio de poderes y evita decisiones unilaterales en el manejo de fondos públicos. ¿Qué consecuencias traería? Se debilita el sistema democrático y se concentra en el poder ejecutivo. No, el poder en el ejecutivo. Se reduce la fiscalización ciudadana y parlamentaria, por lo cual podría facilitar actos de corrupción o gasto ineficiente. Un ejemplo, durante regímenes autoritarios en América Latina como el de Fujimori en los 90, medidas similares permitieron la acumulación de poder y debilitamiento de las instituciones. Otra propuesta sería emitir un decreto supremo que otorgue al Ejecutivo la facultad de crear nuevos impuestos. Esto vulnera el principio de legalidad tributaria, que establece que solo el Congreso puede crear, modificar, suprimir tributos. Constitución, el artículo 74. Los impuestos son una de las herramientas más sensibles del Estado y su creación debe responder a consensos democráticos. ¿Qué consecuencias traería esta propuesta? Se quebranta el principio de representación ciudadana en las decisiones fiscales, puede generar inestabilidad económica y desconfianza en los inversionistas al ver reglas impositivas, cambiantes y arbitrarias. Un ejemplo. En Venezuela, la concentración de decisiones tributarias en el Ejecutivo ha generado inflación y una fuga de capitales. Su tercera propuesta sería centralizar en Lima la decisión de qué obras públicas ejecutan, quitando competencias a los gobiernos regionales y locales. Esta medida contradice el principio de descentralización y autonomía regional, consagrado en la Constitución. El Estado peruano reconoce la importancia de que cada región gestione sus prioridades de desarrollo. ¿Qué consecuencias traería? Se ignoran las necesidades locales y se refuerza el centralismo histórico del Perú. Se pierde eficiencia en la ejecución de proyectos por desconocimiento del contexto regional. Un ejemplo, en la historia del Perú, de este país, los proyectos centralizados desde Lima muchas veces han fracasado al no adaptarse a las realidades regionales, como el proyecto del tren bioceánico que no consideró impactos ambientales locales. Ahora le doy paso a mi compañera para que pueda brindar información sobre el análisis de las propuestas del candidato Pedro Gómez. Ya, prosiguiendo con la exposición, tenemos el punto 2, que es el análisis de las propuestas del candidato de Pedro Gómez. Gómez propone medidas económicas que implican una fuerte intervención estatal en la economía, restringiendo la libertad económica y el funcionamiento del mercado. Como siguiente punto tenemos 2.1, que sería la propuesta, obligar al BCR a emitir más dinero sin retirar el actual. El Banco Central de Reserva es un organismo constitucionalmente autónomo, artículo 84, cuya función principal es preservar la estabilidad monetaria, forzar la emisión del dinero y que compromete su independencia. Y tenemos aquí una consecuencia que sería la causa de la inflación, al haber más dinero sin respaldo en la producción de bienes y servicios. El otro punto sería desvaloriza la moneda, reduciendo el poder adquisitivo de la población. Y como ejemplo tenemos que en países como en Zimbabue o Venezuela, había decisiones similares que llevaron a una hiperinflación catastrófica. Y como el otro 2.2
tenemos la propuesta de prohibir inversión privada en sectores como minería o pesca, que la Constitución y el artículo 60 establece que el Estado reconoce la libre iniciativa privada, aunque puede reservar actividades estratégicas con ley expresa. Una prohibición general sin debate legislativo sería inconstitucional y la consecuencia sería que se pierden fuentes importantes de inversión extranjera y nacional, que podría causar desempleo y caída de la producción de sectores claves, y como ejemplo tenemos la estatización del sector petrolero en México en el siglo XX, que tuvo resultados mixtos y actualmente se ha revertido parcialmente por sus limitaciones operativas. 2.3 sería otra propuesta, el aplicar controles de precios en el mercado de alimentos, aunque bien intencionados. Los controles de precios van en contra de los principios del libre mercado. Reconocidos por la Constitución, el artículo 59 pueden generar escasez cuando los precios fijados están por debajo de los costos reales. Y como consecuencia tenemos la desincentiva de la producción y la distribución de alimentos, genera los mercados negros informales y el desabastecimiento. Y ejemplo tenemos que en la década del 80 en Perú, los controles de precios bajos, el gobierno de Alan García, provocaron la inflación y el desabastecimiento. ¿Y qué queremos decir con todo esto? Hoy queremos hablarles de un tema fundamentalmente para el futuro de nuestro país, nuestra economía. Hemos escuchado muchas propuestas, algunas de ellas lamentablemente nos llevarán por caminos peligrosos. Yo creo firmemente en un Perú con oportunidades para todos, con un crecimiento sostenido y con una distribución justa de la riqueza para lograrlo. He diseñado y yo y mi compañero tres propuestas económicas que son claras y con objetivos precisos y un impacto real en tu día a día. La Ahora, primera propuesta, disculpa, la primera propuesta sería la modernización y digitalización del Estado para la eficiencia del gasto público. El objetivo que tiene es optimizar la gestión de los recursos públicos, reducir la corrupción y asegurar que cada sol invertido se traduzca en mejores servicios para los ciudadanos. ¿Cómo contribuiría a mejorar la economía del país? Actualmente, una parte significativa de nuestro presupuesto se pierde en burocracia ineficiente y, lo que es peor, en corrupción. Mi propuesta es implementar un programa agresivo de digitalización de todos los trámites y procesos gubernamentales. Imaginen poder hacer todos sus trámites desde casa, sin colas, sin tramitadores. Esto no solo reduce la tentación de la corrupción al minimizar el contacto físico y automatizar procesos, sino que también nos permitiría tener un rastreo detallado de cada gasto, identificando ineficiencias y desviaciones. Además, invertiremos en la capacitación de tecnología de los servidores públicos y en la implementación de sistemas de auditoría digital inteligentes que utilicen inteligencia artificial para detectar patrones de gasto irregulares. Al transparentar y hacer más eficiente el gasto público, liberaremos recursos que hoy se pierden y podremos destinarlos a áreas clave como educación, salud e infraestructura, pero con la certeza de que llegarán a quienes más los necesitan. Esto generará confianza en los inversores y fomentará un ambiente de negocios más transparente. La segunda propuesta vendría a ser el impulso a la inversión de energías renovables y agregado de valor a materias primas. Objetivo: diversificar nuestra matriz productiva, generar empleo de calidad y posicionar al Perú como líder en una economía global más sostenible. ¿Cómo contribuiría a mejorar la economía del país? El Perú es un país rico en recursos naturales, pero dependemos demasiado de la exportación de materias primas sin valor agregado. Nuestra segunda propuesta es incentivar fuertemente la inversión privada y pública en energías renovables, solar, eólica y geotérmica, por ejemplo, aprovechando nuestro potencial geográfico. Claro, ¿no? Esto no solo nos permitiría asegurar una energía más limpia y barata a largo plazo, reduciendo nuestra dependencia de combustibles fósiles volátiles, sino que creará una nueva industria con empleos especializados. Paralelamente, impulsaremos políticas que fomenten el procesamiento y la transformación de nuestras materias primas dentro del país. Por ejemplo, en lugar de solo exportar cobre, vamos a incentivar la fabricación de cables o componentes electrónicos aquí. ¿Cómo? Con incentivos fiscales para la inversión en tecnología y capacitación y estableciendo clústeres productivos donde las empresas puedan colaborar y generar sinergia.
Al agregar valor a nuestros productos, no solo aumentaremos nuestros ingresos por exportaciones, sino que también generaremos empleos de mayor calidad, un crecimiento económico más resiliente y sostenible en el tiempo. Tenemos la propuesta 3, que es el fortalecimiento de la educación técnica y el emprendimiento local. Como objetivo tenemos reducir la brecha de habilidades, fomentar la innovación y crear un ecosistema vibrante de pequeños y medianos emprendimientos en todas las regiones del país, del Perú. ¿Cómo contribuir a mejorar la economía del país? Sería la educación es la base de todo progreso. Y mi tercera propuesta se centra en una reforma profunda de la educación técnica profesional, alineando los programas de estudio con las demandas del mercado laboral y las necesidades de desarrollo regional. No se trata solo de tener universidades, sino de formar técnicos altamente capacitados en áreas como tecnología, agricultura moderna, turismo sostenible y manufactura especializada. Para lograr todo esto, crearemos alianzas estratégicas entre el sector privado y las instituciones educativas para asegurar que los círculos sean pertinentes y que los estudiantes tengan prácticas reales. Además, lanzaremos un programa nacional que sería de fomento al emprendimiento local, ofreciendo capacitaciones y acceso a microcréditos y mentorías a pequeños negocios y startups. En cada rincón del Perú queremos empoderar a los emprendedores rurales y urbanos para que sus ideas se conviertan en negocios exitosos, generando riqueza y empleo en sus propias comunidades al invertir en la capital humana y en las capacidades de innovar y emprender de nuestra gente. Construiremos una economía más dinámica, inclusiva y con oportunidades para todos. Como cierre, tenemos que nosotros, los candidatos que miramos fijamente a la Cámara, esas son nuestras propuestas, que son medidas realistas, sostenibles y que sobre todo ponen a las personas en el centro del desarrollo económico, que no son soluciones mágicas, pero son solo eh, como le venía diciendo, son solo los pasos firmes y necesarios para nosotros construir así un Perú próspero y justo que todos soñamos. Gracias. Ya, eso sería todo y feliz Navidad.